Se creó la Unidad de Garantía de Derechos Humanos para las 4 Fuerzas Federales de Seguridad. Un tema pendiente. Siempre hablamos que la mitad de la biblioteca, hablando de historia, va para un lado, la otra mitad para el otro, pero esto era algo para equiparar. ¿Qué equilibra? O sea, porque realmente hay que mantener el equilibrio. Martín Siracusa, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Bueno, un tema pendiente, Martín. Un tema pendiente especialmente porque lo que nosotros planteamos desde el momento en que la ministra Patricia Bullrich entra en la gestión, es cambiar el paradigma, cambiar un paradigma que estaba puesto del lado del victimario y el Estado protegía prácticamente al delincuente. Y nosotros con esto dijimos no, acá hay que ser muy claros en cuál es la línea entre el delincuente y quiénes son los ciudadanos y quién es, por supuesto, el que nos cuida a todos nosotros, que es el funcionario, que tiene un rol de funcionario, que es el policía. Yo me cansé de discutir con gente en debates que el rol del policía es el rol de un funcionario. Cuando un policía actúa por la fuerza, cuando tiene que disparar, está actuando con toda la potestad del Estado, que tiene el monopolio de la fuerza. No puede ser que se plantee, por ejemplo, como algunos jueces venían planteando, que es la discusión de si es legítima defensa o no es legítima defensa. Legítima defensa es cuando un ciudadano común se defiende, pero cuando hay un policía actuando, cuando hay un gendarme actuando o alguien de la prefectura, ahí es el Estado el que está generando una acción. Entonces creo que esta Oficina de Derechos Humanos, que fue creada por una resolución de la ministra, es muy acertada en ese sentido, porque muchas veces la idea de los derechos humanos fue cooptada y se puso del lado de algunas asociaciones que no incluían a la totalidad de todos los argentinos. Vos sabés, Martín, bueno, vos sos joven y uno que vivió la historia por una cuestión de años, siempre digo lo mismo, ¿no? La ingratitud de los derechos humanos. Esto corre por cuenta mía. Fíjate vos que en democracia, hasta el golpe del 76, habían desaparecido 900 personas que nadie reclama. O sea, hasta el 76 en democracia, o sea, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, o sea, llamémosle triple A, lo que vos quieras, pero hubo 900 desaparecidos que nadie reclama. Yo creo que la historia de nuestro país es un tema muy complejo que hay que mirarlo con distancia y con madurez. Yo tengo la suerte de que nací en democracia, nací en 1985, o sea que encontré un país en democracia. Y creo que hoy muchas veces cuando hay jóvenes que reivindican la idea de los 70 y lo que es peor, porque hay dirigentes que vivieron la época de los 70 y la reivindican para un lado o para el otro, creo que eso le hace mal a la democracia, porque creo que lo que no está en la conciencia, que es lo que nosotros tenemos que cuidar, es ese valor que tiene no solo la democracia, sino el valor de la justicia. Porque en ese momento un juez valía su peso en oro, de la mejor forma, ¿no? De la mejor expresión. Sí, sí. Porque que un juez tome a una persona que fue detenida era la diferencia entre desaparecer o ser torturado por parte del Estado y que eso quede registrado. La diferencia era un juez. Entonces, en cualquier caso en donde alguna persona era detenida por las fuerzas federales o por las fuerzas, en realidad de la represión, la figura del juez era muy importante y te salvaba la vida. Entonces, cuando hoy uno escucha a algunos dirigentes políticos hablar de la justicia y denostar el valor de un juez o el valor de la justicia, y lo mismo volver siempre para atrás hacia volver a mirar un mundo que ya no existe, en donde el muro de Berlín se cayó a principios de los 90, entonces un mundo que queda totalmente obsoleto. A mí lo que me genera es que nosotros tenemos que tener una mirada crítica, pero mirar hacia adelante. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder mirar hacia adelante. Podemos estar en desacuerdo y podemos tener distintos proyectos de país, pero la reivindicación de los eventos de los 70 a mí me parece muy desafortunada del lado que sea.
Martín, están trabajando, o sea, narcotráfico. Sí. O sea, hay algo, bueno, una situación, no es el caso ni vamos a hablar de esto, pero una situación financiera, económica, que algún sector puede cuestionar o no, pero en lo que sí todos coinciden es en la lucha contra el narcotráfico, que se está llevando adelante. Sí, la situación económica es difícil, eso hay que decirlo, es una situación compleja y este año es un año complejo. Tenemos muestras de que vamos a empezar a mejorar, eso es muy importante decirlo, y tenemos muestras de que vamos a tener cierta estabilidad en materia del dólar y que estamos trabajando muy fuerte para ir bajando la inflación y es una cosa pendiente y muy importante. Y lo digo para no escaparme al tema porque me parece muy importante. Y en materia de narcotráfico creo que, como decís vos, nosotros encaramos una lucha y además creo que la sociedad reconoce esto porque, a ver, el otro día salieron indicadores de pobreza y creo que hay algo que tenemos que empezar a discutir en Argentina que tiene que ver con esa pobreza que no se ve a simple vista. Es decir, esa pobreza que es cualitativa, que es multidimensional, que no es lo que vos ves en un indicador o en un número o que vos ves mes a mes, sino que, por ejemplo, para dar un ejemplo, todos los barrios en donde el Estado por primera vez en mucho tiempo fue ingresando, como por ejemplo el barrio 1114 o el barrio 31, en Santa Fe el barrio Alto Verde, todos lugares de muchísima vulnerabilidad social, que estaban cooptados por los narcotraficantes y por los punteros, y entonces si vos querías algo tenías el modelo del narcotraficante. Y esos lugares donde hoy llega el Estado no es solamente una cuestión de seguridad lo que hay ahí, sino que nosotros en el año 2015, en el barrio 1114, tuvimos 28 homicidios violentos. Y nosotros el año pasado, después de mucho trabajo de las fuerzas federales, solamente tuvimos 2, que son, por supuesto, cuando los números son fríos y es duro igual cada caso, ¿no? Seguro, pero hay seguro. una reducción del 92%. Es decir, que cuando nosotros hablamos de ir con el Estado a aquellos lugares donde hay vulnerabilidad, lo primero que tiene que hacer el Estado es tomar control de esos lugares para que una mamá, después de las 6 de la tarde, pueda salir a la calle con su hijo y no tenga que guardarse dentro de su casa porque no tiene ni siquiera el derecho de salir a caminar. Entonces, eso es parte de una pobreza estructural. El asfalto es parte de una pobreza estructural, la falta de agua potable, de cloacas, todas esas cosas que por ahí no vemos muchas veces desde la ciudad de Buenos Aires porque estamos acostumbrados a que tenemos acceso a los servicios públicos. Pero hay un gran número de personas, medido por la Universidad Católica Argentina, en el año 2015 había 35% de los hogares en Argentina que no tenían o agua potable o cloacas o que no les llegaban los servicios de energía. Hoy ese número es de un 30%, o sea, bajó del 35% al 30%. Y eso es consecuencia de que hoy la obra pública es transparente, de que las licitaciones se presentan más de 6 oferentes en cada licitación y de que tenemos la posibilidad de que sea más barato también hacer obra pública. Entonces creo que es todo un conjunto que tenemos que ver como una cuestión que viene en combo. Es un combo. Nosotros luchamos contra el narcotráfico, también luchamos contra las mafias y no permitimos que ningún político se quede con la plata que tiene que ir a la obra pública de la gente. Creo que es todo parte de una concepción de responsabilidad de parte del Estado. Así nace, de acuerdo a todo esto que estamos hablando, tu primer libro, El lado B del bienestar. Bienestar es una palabra que tienta, ¿viste? O sea, es imán, es como un imán. Bueno, cómo las finanzas deciden sobre las políticas sociales. Sí, te doy la primicia, una gran primicia para mí. Así que estoy muy contento porque en realidad esto no es un libro por escribir un libro. Este fue mi tesis de maestría, la maestría en finanzas públicas que hice y dije, bueno, trabajé mucho sobre este tema y quería poder difundirlo, difundir la pregunta de por qué sociedades exitosas como Alemania o como Estados Unidos, con modelos de bienestar totalmente diferentes,
pueden ser exitosos y pueden tener un nivel de calidad de vida del primer mundo. ¿Y cuál es ese sistema que en Argentina necesitamos? Porque muchas veces se discute, ¿no? Se discute acá que los problemas pasan porque Argentina tiene demasiados planes sociales y que quizás otros países no los tienen. Bueno, pero del otro lado tenés otro país, como Alemania, en donde tiene muchísimo más estado de bienestar que el que tenemos nosotros. Muchísimo más. Tiene un gasto público puesto en ayuda social mucho más grande que el de Argentina. Y sin embargo, es una sociedad que puede crecer, que puede apuntar a la tecnología, que puede desarrollarse. Entonces, un poco la pregunta que dispara el libro tiene que ver con esto. Para mí es un honor, la verdad, poder tener la posibilidad de plantear este libro, especialmente porque el prólogo lo hizo la doctora Patricia Bullrich, así que para mí es un honor poder estar presentando el libro. En un primer material, ¿no? Sí. Que es importante. Ahora, fíjate vos, nos queda un minuto nada más. Comparaste con una de las potencias del mundo, hoy por hoy, que es Alemania. Sí, y con Estados Unidos también. Y con Estados Unidos, digo, ¿y qué realidades tan opuestas, ¿no? Totalmente. Yo creo que tiene que ver con la forma en la que se estructuró el clientelismo en Argentina. La ayuda social en otros países tiene como destino empoderar a la persona. Hay un autor que se llama Sping Andersen, que es un autor que lo que hace es, más allá de medir cuánta plata el Estado le pasa a la gente, mide esas políticas, qué grado de independencia le dan a la persona. ¿Cómo hago yo para que esa persona que hoy está en una situación de vulnerabilidad, esos planes, esas transferencias de dinero, las pueda utilizar para salir adelante, para independizarse y la estructura del puntero político, la estructura del clientelismo muy particular de los gobiernos populistas en América Latina, justamente lo que hace es enredar a un sector de la sociedad en la imposibilidad de salir de esa situación. Los convencen de que no se puede, los convencen, les dicen, vos siempre vas a estar cobrando un plan y dependés de mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper y es lo que estamos trabajando para romper todos los días. Gracias, Martín. Bueno, gracias a vos. Pausa.